¿Qué debo saber antes de invertir en preconstrucción? Las propiedades en planos o en preconstrucción pasan por diferentes etapas. A medida que la construcción va avanzando, los precios suelen ir incrementándose al igual que los depósitos. Sin embargo, no todos los desarrollos tienen la misma estructura y muchos tienen incentivos y atractivos durante las diferentes etapas de la construcción. ¿Cómo influyen las etapas en el precio? La primera etapa es conocida como reserva, en la cual se manifiesta la intención de adquirir un estilo de unidad en un rango de precio y se retiene solamente el 10%. La segunda etapa es el contrato. Se reserva una unidad específica en un lugar específico con un precio determinado. Con la firma de este contrato y un depósito equivalente al 20%, comienzan a contar los 15 días de cancelación. La tercera etapa, conocida como groundbreaking, en donde comienza la construcción y solicitan otro depósito. La cuarta etapa suele ser al completar la mitad del edificio, solo exteriores. La quinta etapa, cuando terminan el último piso, solamente exteriores. La sexta etapa se realiza cuando termina la construcción y se realiza el cierre de la transacción, completando el pago del porcentaje restante, que puede ser con financiamiento con la entidad bancaria de su preferencia. ¿Cuáles son los términos más usados en el proceso de contratación de una preconstrucción? Contrato unilateral. El desarrollador, developer, es quien redacta el contrato y establece todas las reglas. El comprador no tiene opción para hacer cambios en el contrato. Fase de cancelación. Dentro de este periodo, 15 días a partir de la firma del contrato, el comprador tiene derecho, según la ley de la Florida, a cancelar el contrato sin penalidad si no está de acuerdo con alguna de las cláusulas del mismo. No es transferible. El contrato se hace a nombre del comprador o a nombre de una compañía donde el comprador tenga el 100% de participación. La propiedad no se puede vender ni transferir a una tercera persona antes de finalizada la obra y ejecutada la escritura, a no ser que tenga el consentimiento del desarrollador. ¿Cuál es la forma de pago en edificios en preconstrucción? La mayoría de los proyectos sigue un estándar de pagos. Pueden ser diferentes en algunos desarrollos. En general, a la firma del contrato se desembolsa el 10%. Entre 60 y 90 días después del primer depósito, se entrega otro 10%. Al inicio de la construcción, se entrega otro 10%. A la mitad de la construcción del edificio, por ejemplo, en el piso 30, si tiene 60 pisos, se entrega el 20%. El 50% restante se entrega el día de la escritura de la propiedad o día del cierre. Sin embargo, en los proyectos de casas unifamiliares y townhouses, suelen exigir el 10% a la firma del contrato, el 5% al primer movimiento de tierra, el 5% al inicio de la construcción, el 10% al colocar el techo de la propiedad y el 70% restante el día de la escritura de la propiedad, día del cierre. Financiamiento sin contingencia. Significa que si para el pago final del proyecto el comprador solicitó un préstamo y no se lo han otorgado todavía al momento del cierre y no dispone del efectivo, el desarrollador, developer, tiene derecho a quedarse con el total del dinero entregado hasta la fecha. En la práctica, el constructor sugiere diferentes instituciones financieras para facilitar el proceso y evitar estas desagradables situaciones. Incumplimiento de contrato por parte del desarrollador. Si llegara a presentarse incumplimiento por parte del constructor, este deberá notificar por escrito a los compradores con un plazo de 7 días para solucionarlo. De no cumplirse, los compradores estarían en todo su derecho de reclamar su depósito con intereses. Tiempo de entrega. Puede ser de 2 a 3 años si se firma el contrato de compra al inicio del proyecto. Este tiempo puede ser menor dependiendo de la etapa en que se encuentre la construcción en el momento de la compra. También influye en el tiempo de entrega y los acabados con los que se entregan las unidades. Acabados. Es importante asegurarse de las condiciones de entrega
ya que esto influye significativamente en la inversión final. El esquema más común en el sur de la Florida es que los proyectos sean entregados, listos para decorar. No significa que usted se muda y agrega solamente su decoración personal. Listos para decorar tiene que ver con la falta de pintura, losas, closets y otros terminados de la unidad. Equipados significa que los electrodomésticos serán instalados, con gabinetes de cocina, baños completos con y sin pisos. ¿Cómo estimar los costos de cierre al comprar en preconstrucción? En el momento que se realiza la escritura de la propiedad a nombre del comprador, los gastos a pagar varían si es en efectivo o si se ha obtenido un financiamiento. Si es en efectivo, los gastos de cierre son la tarifa del desarrollador, developer fee, que normalmente está entre el 1.75% y 2%. Contribución al condominio de 2 meses de asociación en caso de que sea un edificio. Estampillas de documentación en el traspaso, título de la póliza de seguros del propietario y otros costos como de transferencia, la tarifa de la compañía de títulos, etc. Cuando es con financiamiento, se pagaría adicionalmente de los anteriores entre el 6% y 7% del precio de compra, conformados por el registro y emisión de la hipoteca, la comisión que cobra la compañía del préstamo y otros costos de transferencia. Y recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítanme abrir esta puerta para usted.